Fichita. No, de rector. Se fue más porque que será la de... ¿Dónde está? Acá. Buenas noches. Buenas noches. Lo tenemos en otro formato. Buenas noches, profe. Hola, viejo, ¿cómo estás? Bien, profe. No, no es eso. Gracias. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien, Bien, todo profe, bien? un poco cansado. Cansados, uf, ¿Pero por qué? Dios mío, No, se está profe. comenzando la semana. el trabajo Se, es fa- duro. se fatigan por respirar. No, no. No, fuera así, profe. Perdón, un momentico. Vale, profe. Bueno, muchachos, prendamos video mientras que nos va llegando la hora cuchicuchi. A ver, a ver, a ver. Está en la UCI. Sí, Sí, señor, señor, profe. profe. ¿Llegaron rápido? Sí. Señor, ¿Llegaron Sí. rápido? sí, pues nos demoramos siempre 35, Y eso 40 que una minutos. pelea, profe, ahí casi no arranca. ¿Quién El con Jimmy. quién? El Jimmy con una vieja. No, es que ese Jimmy, sí, raro que no. Fue ahí No, pidiendo de la leche para los chinos, porque qué más. Profe, buenas noches. Yo, mon, Me decía, eh, es que don Diomedes, profe. de razón. Mónica y Wilmer, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas Bien, noches. profe, buenas noches. ¿Cómo van? Bueno, prendamos Felipe, prendamos Sebastián, prendamos para quedar en cinta, son tan amables. Recuerde que los primeros 5 minuticos es en cinta. Camilo, Nicolás, Harold, Camilo Abrbilla, Miguel Ortiz, Lina, Laura, Mira, Ñampira. Bueno, demos ejemplos, muchachos, porque ¿qué hacemos? El monitor no da ejemplo, Dios mío. Saquemos ese monitor. Hola, profe, buenas noches. Hola Laura, ¿cómo está? Profe, voy en camino, por eso no prendo la Buenas cámara. noches. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Laura, me dijeron que usted estaba dando mucha clase, ¿no? ¿Que yo qué? Estáis que fallando mucho, eso me dijo Felipe. Mentira. Bueno, prendamos video, muchachos. Prendamos video porque necesitamos que queden en cinta para evitarnos. Y coloquen su nombre en el chat, por favor. Nombre completo. ¿Por qué estaba la varina? ¿Qué tiene?
No, todavía el curso de señales no me han enseñado. No, profe, no, es que estoy desde el celular, entonces. Eso veo, eso veo. Los ingenieros de ahora, mejor dicho, séptimo semestre, octavo y nada que trabajan en el computador. Es que mi Pero niño cuando no es necesario no se trabaja, profe. No, pero si es la norma, a ver, si está que en el uniforme no lo utilizamos porque no lo exige el jefe, sino los Pero lunes. nadie ha dicho que sea la norma. Claro, es una norma. No. ¿Quién dijo que no? Su merced que está donde estaba cuando iban a sus clases. No, señor. Yo no Y estaba no en la clase. puedo pelear, profe. Buenas noches. Llegó con ganas de pelear, ¿no? Muy bonito. Bueno, ¿qué más, Camilo? ¿Cómo le va? Nicolás Rodríguez. Oiga, ¿usted cómo cambió, Nicolás? Dios mío. ¿Está en dieta o qué está pasando, Nicolás? ¿Pero qué, profe? ¿Qué cambios me vi luego? Es otro Camilo. ¿Usted será el doble? Está en reemplazo del verdadero Camilo. Porque está triste, Cuellar, ¿qué tiene? Lo veo ahí, me ha hecho cabizbajo, lo tiene regañado Mónica. No, le un No, paquetico ahí de maíz. profe, por el interno, mejor. Por el interno. Bueno, démosle, son las y 10 en punto. Yo creo que ya podemos comenzar. Ya vamos lista ahora a las y punta y 30. Bueno, muchachos, bienvenido una vez más a esta su clase de telecomunicaciones e Internet de las Cosas. Por ahí estaba mirando el programa, es que me toca enseñarles un poquito de Office. Dios mío, ¿qué les pongo de Office? Yo creo que todos saben aprender, manejar Office, ¿no? Bueno, venga, y Felipe no respira. ¿Qué ¿Qué más, estaba profe? pensando? ¿Qué hace? Aquí ando, cansado de Bueno, respirar, pero ahí voy. bueno, vamos a ver hoy un temita que nos va acercándonos al concepto de las telecomunicaciones que comparte con la línea de lo que son las redes, que pues hace parte de ese traumatismo. Entonces, recordándoles un tema que ya ustedes creo que dominan al 100%, efectivamente, en el mundo de las telecomunicaciones e Internet de las cosas, pues las redes juegan un papel importante, es el eslabón no perdido, pero es el eslabón de las telecomunicaciones. Efectivamente, las redes, que es lo que facilita el traslado, la comunicación, la conectividad, esa línea donde efectivamente podemos configurar. Desde el mundo de ingeniería, nosotros tenemos que mirar en los procesos que ya hemos conocido como arquitectura, como diseño, ¿cierto? Donde efectivamente combinamos la arquitectura y el diseño con la informática. Entonces, en ese mundo de la combinación de la informática con las telecomunicaciones, pues cabe el concepto del Internet de las cosas, donde hoy en día, pues obviamente vamos paso a paso hacia un mundo más digital, hacia un mundo más de data, donde las bases de datos, pues ya no son las bases de datos relacionales, ya como ustedes saben, como buenos programadores, las bases de datos desaparecieron, técnicamente están a punto de extinguir. ¿Por qué motivo, Lina? ¿Por qué van a desaparecer las bases de datos relacionales? Profe, no le puse cuidado, perdón. Bueno, no te preocupes, a ti te perdono. ¿Por qué motivo van a desaparecer las bases de datos relacionales? Porque ya son bases de datos no relacionales, profe. Ya. Bien, Sebastián, perfectamente. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Es inversamente, no es respuesta inversa ni ingeniería inversa, pero sí, efectivamente es porque ya la data no se maneja de manera secuencial, de manera ordenada, de manera clasificada. Se maneja una Big Data. ¿Y qué es Big Data? Big Data, Sebastián, tú que estás ahí de proactivo. El Big Data, profe, es todo lo que tiene que ver con el análisis y el tratamiento de grandes volúmenes de información. Exacto, Entonces, todo la recopilación y todo el tratamiento que se le hace. es correcto. La data establece un proceso de analítica, establece un proceso de tratamiento, establece un proceso de consultoría, lo que podemos llamar tranquilamente una gestión, no administración.
sino una gestión. Hasta ahí, sin enfocarla desde ninguna parte de una base de datos relacional. Recuerden que nosotros todavía, ¿para qué les digo que no? Todavía, efectivamente, entre los temas que se enseñan es unas bases de datos relacionales, porque es el paradigma en el que efectivamente aprendemos a pensar con un proceso administrativo, gestión de data. Pero efectivamente ya en el proceso en el que estamos trabajando, donde el mundo de la data es inmenso, es gigante, el acumulamiento de la misma es incalculable, y nosotros podemos pensar en trabajar una data para una gestión universitaria, para una gestión de un taller, pero realmente con el volumen de datos, pues no sabemos si esos parámetros, esa arquitectura y ese diseño que establecemos sea adecuado y óptimo. Eso combina con lo que acaba de decir Sebastián, porque ya no es un proceso de gestión relacional, ya no establecemos una línea dependiente de, sino simplemente un dato específico. Yo puedo buscar simplemente de un registro el nombre de la persona y de ahí efectivamente podré establecer una cadena de relaciones a su estructura, a su dato personal, a su economía, etcétera. Y el mundo de las telecomunicaciones tiene que estar abierto para poder gestionar ese proceso. Entonces, dentro de ese proceso, las redes juegan un papel importantísimo donde facilitan al ser humano, porque todo lo que hacemos es por el ser humano, ¿no? No lo hacemos por comodidad de otro proyecto de evaluación, sino que efectivamente facilite la tarea día tras día del ser humano. Las telecomunicaciones precisamente se crearon para acercarla a los ambientes, para acercar al uso de las tecnologías al ser humano, no más. No es el concepto del Internet de las cosas, no es el concepto de las TIC, porque recuerde que las TIC simplemente nos presenta todos los recursos disponibles que la informática contiene. Y las TIC nos dice simplemente, acá tengo esta plataforma, acá tengo este canal, acá tengo este VIP, para que usted realice sus acciones, realice sus tareas. Las telecomunicaciones establecen la llegada, la recepción, el traslado, la comunicación, la conectividad. Esas son las telecomunicaciones. Entonces, dentro de ese esquema, las redes efectivamente hacen una participación importante donde es un mundo infinito, un mundo gigante, donde hay la conectividad posible, donde la conexión de varios puntos al tiempo se le puede llamar un centro de datos o un nodo de datos, ¿correcto? Un nodo es la concentración de la conectividad de varios puntos al tiempo. Entonces, eso va a facilitar precisamente que una congruencia de una llegada de varios usuarios, de varias peticiones, de varios datos a un punto determinado. Ese nodo efectivamente va a repartir la misma cantidad de peticiones que sean necesarias o el doble, ¿correcto? Claro, eso tiene que tener una estructura, eso tiene que tener una configuración, eso tiene que tener una arquitectura. Eso no es de gratis y es donde hemos visto hasta la fecha que ese proceso de diseño, de arquitectura, de estructura, pues redunda en un proceso que se llama protocolos, comunicación, ¿correcto? El mundo de las redes efectivamente es gigante. Dentro de ese mundo gigante, pues tenemos unos procesos que son efectivamente las clases de redes, o sea, la cantidad de PCs que podamos utilizar, que podamos involucrar en cada una de esas clases. Entonces, dentro de las diferentes cantidad de PCs que involucremos en una conexión, pues le daremos un nombre. Entonces, dependiendo del tamaño, la dimensión y el área que abarque, pues tendrá un nombre específico. De esa forma es como se determinan las famosas clases de redes, por su tamaño, por la cantidad de PCs que conectemos y por su ambiente. En ese ambiente, en ese entorno, efectivamente, las redes, efectivamente, podemos básicamente tipificarlas en la LAN, la MAN y la WAN, ¿cierto? Estas redes de ambiente y de área local como la LAN, las de área metropolitana como la MAN y la de ambiente de red network de área extendida, pues obviamente sería la WAN, ¿correcto? Entonces, claro, también podemos combinarlas, pero ¿quién dice qué hacer en un momento determinado? Eso, muchas veces las clases se construyen de manera automática, de manera lineal.
De pronto uno, si al caso planea en establecer una red LAN y de pronto una MAN, pero hasta ahí. El resto de las clases de redes como la Internet, que es otra clase de red, la WAN, pues la PAN ni siquiera, la PAN sí es porque en la casita arrancamos con una maquinita, una impresora y nuestro celular, esa PAN. Pero pues de pronto ahí con el crecimiento de la familia, esa PAN se convierte en un poco más de 2 máquinas, 3 máquinas, 2 iPhone, 3 impresoras, un televisor, etcétera. Pero sigue siendo una red muy doméstica, muy pequeña, ¿correcto? Bien, en ese orden de ideas, efectivamente, una red de área amplia, WAN, Wide Area Network, es una red de computadores que abarca varias máquinas, que involucra varios computadores, que involucra varios periféricos, que involucra varios dispositivos, porque no solamente podemos hablar que solamente se conectan PCs, no, puro cuento. También se conectan diferentes dispositivos dependiendo del uso, el servicio, la disponibilidad, la entrada y la salida de la data, ¿ok? Todas ellas nos van a llevar solamente data. Aquí no vamos a transportar una cosa diferente que la data. ¿Cómo se conectan? Con lo que hemos venido recalquitando en los protocolos, los parámetros, la configuración, ¿ok? Entonces, dentro de esa línea. Las redes, efectivamente, en el mundo de las comunicaciones, pues, básicamente podemos llegar a hablar de una red básica y simple, como la PAN. Acá tenemos una PAN, una máquina gobernando la cámara digital, la impresora, otro PC conectado al equipo de sonido, al control, etcétera, etcétera. Entonces, ahí le podemos conectar, si al caso, otro smart, otro computador, otra cámara, pero de ahí no vamos a salir, ¿correcto? Ahora, no se van a conectar de manera sincrónica, por eso va a ser siempre PAN, porque se van a comunicar de manera asincrónica. De pronto, un domingo donde toda la familia está desparchada y están utilizando al tiempo todos los servicios. El papá utilizando la cámara, el hijo rockero con el computador, el equipo prendido a todo teque. El diseñador de la casa, pues el ama de casa imprimiendo sus recetas, etcétera. Y algún usuario conectado con el vecino haciendo una pequeña conversación, pero de ahí no pasamos. Entonces, porque pues ya si crecemos a una cantidad de usuarios de PCs más masivos, entonces podemos ya pasar a otro tipo de red. Si le conectamos más de 5 PCs, pasaríamos de pronto a una pequeña LAN, pero pues de ahí no va a pasar. Sí hay casas, claro, no digo que no. Hay casas que tienen hasta 10 PCs, ¿sí? Porque de pronto son 8 hijos, de pronto cada uno tiene su PC, de pronto cada uno tiene su impresora, de pronto cada uno tiene una conexión al Internet de las cosas y pues habrá 1 o 2 routers ahí en la casa, pero sigue siendo muy casera, donde los protocolos son mínimos. Aunque ustedes no lo crean, efectivamente, no digo que hay excepciones, no digo que hay excepciones. Efectivamente, de pronto en la casa no le colocan un firewall, no le colocan un cortafuegos, no le colocan un proxy. Y entonces, obviamente, apenas trabajamos con los controles de seguridad básicos del sistema operativo, de la imagen que tengamos montada en nuestro PC, ¿correcto? Efectivamente, igualmente tenemos la red LAN, ¿cierto? Una estructura de 2, 3 máquinas que están debidamente sincrónicas, pueden ser netamente terminales, ¿cierto? Acá mi lapicito. Acá. Entonces pueden ser netamente terminales o pueden ser PCs inteligentes, pues ahí dependerá del tipo de clase de red que estemos implementando. Pero van a estar de manera armónica. Mire, aquí lo voy a cambiar de color, cambiémosle de color este amarillo por un rojo por un amarillo. Acá. Lo cambiamos acá. Están conectados debidamente, armónicamente, sincrónicamente. Y ahí, cuando ya tenemos una conexión real, definida, entonces comenzamos a trabajar de una LAN. ¿Se dan cuenta que aquí en el ejemplo tenemos solamente 3 máquinas? Pero 3 máquinas que están debidamente conectadas. Ahora, si hay casas, hay excepciones. Si hay casas en que en la casa logran montar una LAN, pero pues porque efectivamente
el usuario A, el papá no quiere que le chismoseen sus elementos, genera protocolos, genera niveles de seguridad, genera niveles de usuario, etcétera, etcétera. Cuando no tenemos sino simplemente una conexión y uso de recursos, pues ahí trabajaremos una PAN. Cuando ya salimos al exterior, porque aquí efectivamente esto nos indica es que estamos saliendo al exterior, efectivamente, de esa red básica, salimos al exterior, cambiemos de colorcito, salimos de acá al exterior y siempre nos vamos a conectar con una red mayor, una red que pues nadie la organizó, nadie la orquestó, pero pues es una WAN, ¿cierto? De área metropolitana, donde regularmente hacemos las transacciones en Bogotá. Casi siempre nos conectamos al servidor de Bogotá, a los bancos de Bogotá, a las empresas de Bogotá, etcétera. Y de ahí pues no pasamos. De pronto algunas entidades específicas ya logran consultar, independientemente que consultemos Google y consultemos ciertas páginas, pues no estamos trabajando más allá de una WAN. ¿Y por qué? Porque no estamos compartiendo los datos, ¿no? Entonces aquí ya cuando comenzamos a compartir datos, a compartir servicios, a compartir procesos, ahí estamos dentro de una WAN. Alguien puede decir, es que yo todos los días me conecto con Noticias Caracol de Miami. No, 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 no. No es la comunicación, es esa interconexión que existe donde podemos compartir datos dentro de los mismos PCs, ¿correcto? Los mismos usuarios que están debidamente estructurados, ¿sí? Entonces, digamos, la registraduría. La registraduría es una WAN que mantiene aquí a nivel de Bogotá, pero se convierte en una red masiva a nivel nacional, ¿cierto? Una MAN ya trabajándola a otro calibre, ¿correcto? Bien, borremos pantalla. La MAN, pues ahí como la pueden ver, es una red metropolitana de área básica, igual compartiendo los recursos de la ciudad, de un pueblo, etcétera, etcétera. No porque sea ciudad es metropolitana, no, puede ser un pueblito igual, pero desde que tenga una estructura de varias empresas, de varios organizaciones, pues se queda con el concepto de una MAN, ¿correcto? Ahí en ese punto. La red WAN ya conecta varias MAN, ¿cierto? Y al mismo tiempo esas MAN conectan varias LAN y al mismo tiempo esas LAN conectan varias PAN. Esa es una cadena automática. Y todas salimos al mercado, al mundo del Internet, donde esa red de área extendida, pues, será la que utilizamos a nivel de registraduría, de impuestos, de la DIAN, de la contaduría pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Porque todos hacemos uso de ese servicio, ¿correcto? De ese servicio, no de la comunicación. ¿Sí estamos comunicados? Sí. ¿Sí estamos conectados? Sí. ¿Pero qué estamos compartiendo? Un servicio, en este caso un software, una plataforma donde estamos registrando nuestros datos. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahí quedan descritas nuestras diferentes clases de redes y sus diferentes orígenes. Señora, perdón. Señorita. Es que tengo una duda. Sáquela de duda. ¿La red de nosotros de ejército es MAN o WAN? Yo digo que es WAN, profe. La red de ustedes es una red WAN. Sí, que es una red que se conecta. ¿Por qué es el WAN? Arranca a ser una red MAN, pero como comparte servicios, comparte información. Bueno, yo no soy muy diestro en el ejército. Yo le pregunto más bien a ustedes. ¿Ustedes comparten servicios de datos a nivel mundial? No sé si ustedes sepan. Yo creería que sí. Sí, profe. Esa red va, un ejemplo, hasta Arauca, Catatumbo. Al último rincón del país. Claro. Pero no, o sea, están internas en el país, pero no tienen una red de conexión, por ejemplo, con Estados Unidos, Alemania, eso no existe. Para mí sería una... No hay una... Porque es que ahorita con lo de la OTAN, creo que se están alineando mucho a Estados Unidos. Claro, pero... Y escuché que algo de la red, pero no estoy muy segura. Ellos tienen... Pero yo pensaría que en ese caso hay que primero determinar si el acceso es por VPN. Porque si ese acceso por VPN se está virtualizando y no se consideraría como una WAN. WAN es cuando nosotros tenemos una infraestructura propia, en este caso, como por ejemplo la OTAN, y compartida. Es correcto. Por ejemplo, satelital, que tengamos satélites, que tengamos servidores propios en
en Estados Unidos, en Ya, Europa, listo, te ahí entiendo. ahí sí pasaríamos a tener una WAN. Pero lo que nosotros como país tenemos es una MAN porque lo tenemos distribuido geográficamente Ok, de forma interna. listo, listo, Y Sebas. además no tenemos un IP conectado con el centro de servicio de inteligencia del FBI, de tal cosa, o con algún departamento chichi o poderoso de China. Sí, no tenemos allá una comunicación directa, a menos que efectivamente tengamos algunos Profe, protocolos específicos que a través de unos VPNs, que ya es otro rollo porque hay un llamado previo y demás características. En ese momento, en esa transmisión, en ese instante, pasa a ser una WAN. Cuéntame, Profe, cuéntame. nosotros tenemos unos batallones en Israel que ellos se conectan a la red de nosotros. Pero por protocolos específicos. O sea, seguiría siendo mal. Sí, sigue siendo más. Porque allá no tienen sino un punto de comunicación. No están compartiendo, a menos que ellos a través de allá manden imprimir, manden consultar bases de puede ser, datos. profe, puede ser, claro. Bueno, sí, puede ser, Porque efectivamente ellos no. desde allá le están pegando a todos los servicios de acá. Como te digo, no sé cómo lo tengan allá, qué clase de servicios, pero si tiene esa conexión que acabo de escribir Sebastián, y si tienen efectivamente unos servicios debidamente establecidos, constantes, no ocasionales, ¿sí? Entonces sí sería una WAN. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, las redes LAN de manera regular son las que utilizamos nosotros en las empresas, en los edificios, ¿correcto? Entonces, el hecho de que sea un edificio y en el edificio haya 20 empresas, pues de todas formas sigue siendo una pequeña RAN, una pequeña LAN o unas pequeñas LAN interconectadas entre sí. Cada empresa hará su propia conexión o de pronto, bueno, habría que la empresa como de pronto el departamento la judicial, que tiene edificios enteros y todos interconectados. Es más, ni siquiera diría que están todos interconectados, pero digamos en buena práctica y pensando que sea positivo, pensemos que todos los 20 pisos están conectados. Sigue siendo una pequeña LAN, ¿correcto? ¿Por qué sigue siendo una pequeña LAN? Felipe. A ver, Felipe. Preguntémosle a Felipe. ¿Por qué si el Departamento de Justicia tiene más de 200 oficinas en un edificio, sigue siendo LAN y no MAN? Porque viene siendo una pequeña, ¿no? Porque viene siendo en el mismo lugar, profe. Porque son del Felipe, mismo edificio o son edificios cerquita o todo eso, ¿cierto, no? salvó la patria, mucho de arepa. Pero colóqueme un punto positivo allí. ¡Epa! Efectivamente. Listo, Entonces, listo. sí, Felipe, también esa es la razón. Y lo que efectivamente dice Jimmy es totalmente cierto. Entonces, la respuesta sería esa. Pilas con eso. Bien, de ese punto, efectivamente, de su extensión, de la cantidad de máquinas que conectemos, de la cantidad de dispositivos que logremos conectar y dependiendo el ambiente, el área, el tamaño que logremos impactar, pues entonces están dentro de las clases de redes. Dependiendo de esa estructura, como la estemos diseñando arquitectónicamente, porque se requiere una comunicación directa, indirecta, lineal, etcétera, entonces pasamos a un concepto de los tipos de redes, y eso usted lo maneja muy bien. Entonces, los tipos de redes efectivamente son de acuerdo a su distribución en un punto específico. Si hacemos una conexión lineal, o sea, en bus, sería la primera red que tenemos acá, esta, entonces sería así, esta pequeña red se conecta con cada uno de los servicios, de los PCs que están debidamente conectados. Una red que está debidamente orquestada, donde hay un servidor central que gobierna, dimine y demás, esa es una red de tipo estrella, ¿correcto? Entonces el servidor se encarga de administrar los servicios, los dispositivos, los requerimientos, las peticiones, todo lo que sea pertinente con la administración. Y la red de anillo, pues efectivamente va en cadena de tal forma de que
solamente será disponible en este sentido. Así, acá, 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 ¿correcto? Y así va la conexión. Entonces, si alguno de estos usuarios por alguna razón fracasa, digamos que fracasó murió, apagó la máquina a destiempo, algún suceso pasó, automáticamente esa red se muere. ¿Por qué se muere esa red, mi querido? A ver, démosle la palabra a Paola. Hola, Paola, bienvenida. ¿Por qué se cae Buenas esa noches, red? profe. No sabes, bien, no hay problema. Don Buenas Joan. noches, profe. Ah, Está bien. perdón. Te entendí, no sé, Se profe. cae porque, Yo, profe. se cae Yo, porque profe. rompe el anillo, profe. Señora. Se cae porque la red prácticamente está rompiendo el anillo. O sea, no sigue la misma sincronía, entonces pues prácticamente pues pierde un dispositivo. Porque la comunicación se pierde, rompe el anillo, a eso se llamaría. Entonces, esa comunicación se interrumpe porque precisamente, digamos, este señor le manda una petición, mentiras, cambiemos de flecha. Cambiemos de flecha, de flecha. Este señor le manda una petición a este señor, ¿cierto? Pero ¿cómo lo va a hacer? No lo va a hacer de manera directa, sino tiene que hacer un recorrido punto a punto, ¿cierto? Hasta llegar al punto donde quiere comunicarse. Como aquí tenemos una interrupción, pues ahí fracasa su comunicación. Entonces, ahí toda la red. Pero a su vez, la red devuelve un protocolo de interrupción de comunicación. Automáticamente el servidor anterior, el computador anterior, no va a permitir tener una petición de llamada, ¿correcto? La red de hoy en día, de pronto, alguna que otra, llegan a un punto de comunicarse del primero al segundo si el tercero está muerto, ¿sí? Pero la lógica es que efectivamente un protocolo esté debidamente sincronizado en todos los PCs que estén debidamente conectados, ¿correcto? ¿Qué opinas tú, Joan Sebastián? Está callado hoy, silencio positivo. Joan Ciabato, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Es que usted dijo Joan Sebastián. Yo soy puro cantante de baladas. Pero... Hermano, sientas orgulloso. No, mentiras. Cuéntame, Ciabato. No, nada que objetarle, profe. Estoy aquí. No hay que aumentarle, correcto. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, el anillo hasta ahí funcionaría. Tenemos otro tipo de red, que es la red de árbol, ¿cierto? El árbol, pues, maneja, como su estructura lo dice, una jerarquía de comunicación, una jerarquía de mando y ejecución de actividades y tareas. Entonces, ¿cuál es el concepto técnico, mi querido Alejandro, de las redes de tipo árbol? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Cómo estás? El concepto de las redes de tipo árbol. Sí, señor. Bueno, profe, de acuerdo a la gráfica que se está evidenciando y pues, la topología, va a haber como una especie de, o sea, de una subred se van desprendiendo otras y otras como una especie de ramificaciones. Pues eso es lo que estás desplegando ahí en la vista, pero ¿cuál es el concepto? A ver, Harold, ayúdele, por favor. Pues el concepto de la red en árbol es que a medida de que va cada núcleo se va enviando como una señal al que le sigue en forma jerárquica, se van desprendiendo otros que a su vez van enviando la información consecutivamente a otros que están por debajo de él. Totalmente cierto. Esa también podría ser, o sea, que no tiene un nodo central. No, el nodo sí ¿Sí? existe, el nodo ¿Sí? central, digamos, puede ser este que está acá precisamente, ¿sí? Inclusive, en cada uno de los... Mira que aquí tenemos otro nodo, ¿sí lo ves acá? Ahí hay Sí, otro profe, sí, nodo, sí. automáticamente. Bueno, perfecto. Sí, pero el concepto es ese. Efectivamente hay una orden que es emitida. Esto es muy parecido al proceso del proceso militar, donde hay un mando. De manera regular, un soldado casi nunca, diría que nunca, se comunica de manera directa con el coronel. Cuénteme, Wilmar y Mónica, ¿cierto o falso?
Pues eso depende, profe. O sea, él Pero, siempre va a tener un conducto regular hacia arriba. Y de acá que bueno, llegue bueno. arriba nadie le responde, pues entonces ya va para llegar donde el profe. Bueno, pero por eso dijimos, en el proceso regular, del que usted llama conducto regular, se comunica el soldado con el coronel. No, tiene que primero agotar Exacto. las estancias. Que para como llegar todo, a- que como todo hay excepciones, claro, ni más faltaba, ¿sí? No significa que el nodo principal o el servidor principal nunca se pueda ir a conectar con el último eslabón perdido. Claro que sí, porque él, ¿quién es él? El que contiene todos los protocolos, los permisos. Cosa diferente que efectivamente este usuario quiera conectarse con el nodo principal, ¿sí? Porque efectivamente no tiene la llave para poder pasar derechito. ¿Cómo pasa de acá a acá? No puede, tiene que pasar por su control anterior, por su supervisor previo para poder llegar acá. Y tiene que tener un permiso previo. Y ahora, pues de manera regular, en forma inversa, no se va a volver a preguntarle al servidor algo porque le va a preguntar primero a su control anterior, ¿cierto? Entonces, ese protocolo siempre va a estar aquí, limitado, ¿correcto? Bien, de tipo Maya. A ver, mi querida Lina, ¿cuál es el concepto de las topologías tipo Maya? De las tipo malla, el concepto no lo tengo muy claro, pero ya se lo averiguo, profe. No te preocupes. A ver, ayude, Carlos Alberto. Carlos Alberto, ¿está o no está? Entendería, Carlos, profe, bueno, entendería que la tipología de tipo malla, pues dice que cada nodo está conectado a todos los nodos. es correcto, correcto, sí. Ese es el concepto de tipo Maya, donde cada nodo se intercomunica a sí mismo y con los demás de manera directa. Ojo con ese tema. Carlos, Felipe, póngale un negativo a Carlos Alberto, es tan amable. A ver, mi querido Nicolás, ¿cómo estás, Nicolás Rodríguez? Bien, profe, sí, señor. Bueno, dame el concepto de tipo Maya, viejo. Profe, pues lo que yo tengo entendido es que tipo Maya es cuando están todos entre todos, o sea, se mandan información entre todos, están conectados así entre todos. Si uno falla, creo que sigue igual sigue funcionando Los servicios. de la misma forma. Ah, bueno, muy bien, le aportaste algo interesante al concepto. Si uno de estos nodos falla, ¿sí? Este falló, Él busca la otra ruta automáticamente, Como una ruta alterna, ¿no? sí, señor, Ivonne Molano, automáticamente se cae toda la red, ¿cierto, Ivonne? Señor. ¿Sí? No, profe. No se cae profe. toda la red Como porque ya no. va atada a otra. O sea, Bueno, ¿por qué me Él llevan a le estoy corriente? diciendo Él sí, busca la señor, ruta, buenas. profe. El profe busca la ruta para llegar al host. sí, o Es sea, correcto, si hay sí, uno que correcto. está desconectado, pues él va y busca otras que tengan la conexión para seguir con Ahí sí su- como el cuento, le vale 5 que se desconecte, punto. Ajá, sí, Muérase, señor. que no me interesa, ¿correcto? Bien. ¿Quién me define Daniel Nicolás? Démosle a Daniel Nicolás. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Viejo, defíname a doble anillo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues, profe, no la tengo bien clara. No te preocupes, no hay lío. Jonathan Daza. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, sí, señor. Listo. Defíname. Doble anillo, ¿qué significa? Cada de doble anillo hace la misma función que la de anillo, solo que en este caso se usan dos, por así decirlo, transmisores para aumentar la fiabilidad de la información. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, el anillo se corta, se cae toda la red. Pero aquí, siendo el anillo se corta un nodo, puede utilizar el otro anillo, por así decirlo. Es como seguridad. Como seguridad. Ese es un proceso de seguridad de comunicación, porque de manera regular siempre se trabaja por el anillo exterior. El anillo de seguridad está por dentro, precisamente, valga la redundancia, asegurando la comunicación y la conectividad. Porque aquí en este caso de una red tipo anillo, doble anillo, lo que prima es la conectividad, ¿correcto? Bien, las redes mixtas, bueno, las redes mixtas establecen un proceso de una red de tipo
árbol, un anillo, una estrella, etcétera. Entonces, esas redes mixtas no tendrían ningún inconveniente, pero claro, fallaría en el instante en que, como estamos viendo, uno de los nodos del anillo se conecte con un tipo árbol. Hasta ahí fracasaríamos la sección, porque en este tipo de comunicación tenemos acá un bus de comunicación, ¿sí se dan cuenta? Y ahí tiene que estar muy bien definida ese tipo de conectividad. Profesor, Entonces, ¿también se le llaman híbridas? híbridas, no, mixtas. Es que híbridas viene el concepto cuando tú puedes mutar de uno a otro, mutar, y aquí no se van a transformar, siguen siendo estándar, que tú puedes combinar, ¿correcto? La combinación difiere de la parte híbrida. Una camioneta o un carro híbrido, ¿qué significa? Que sigue siendo carro con gasolina, y si le mueve un aparatico, un botón, pasa a eléctrico, a gas o lo que sea, ese es un híbrido, ¿correcto? El mismo elemento cambia de combustible. Acá en este caso la comunicación transforma de un entorno, de una estructura, ella nunca va a cambiar. Se conecta, solo se conecta. Entonces, pero obviamente aquí estamos hablando, venga, aquí le hago un circulito. Acá en este punto, la red completa es esta, ¿ok? Aquí la podemos ver por separado, pero realmente la red completa es esta, toda, ¿correcto? Entonces, esta pequeña sección está conectada, debidamente conectada con esta otra sección, ¿cierto? Pero toda la red es esta, ¿correcto? Entonces, ahí nunca va a cambiar, no va a mutar, se va a combinar, sí, pero no va a mutar, ¿correcto? Listo, profe, gracias. Correcto. Bueno, muchachos, muy bien. Preguntas, Sati, reproche, insinuación. Lleva mis punticos, ¿no, Felipe? Sí, señor. Dios. Profe, si a mí no me está colocando punto ni nada de eso, o yo no sé. Yo no sé qué pasa, pero es que no ha respondido. No, mentira, todavía no le he porchado. Ah, es cuando me corche. Listo. Claro, obvio. Listo, entiendo. Entiendo el mensaje, diga. No, mentira, todavía vamos ahí paso a paso. Usted es muy juicioso y cumplido. Bueno, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, unos ejemplos más técnicos de las redes de buses, como la que vemos en pantalla, y las redes de anillo, efectivamente, nos van a permitir establecer unas pequeñas redes en su tamaño, dimensión. Una red tipo bus puede llegar a abarcar cerca de hasta unas 100 máquinas. Una red tipo anillo puede llegar a conectar hasta unas 50, 40 máquinas, ¿correcto? Por su estructura, por su... Ahora, no es que exactamente nos dé una linealidad en el bus, ¿no? No es que exactamente nos dé una curva en el anillo, es que efectivamente pueda que venga, les hago aquí el dibujito, a ver si lo puedo hacer. Es factible que de pronto una red, digamos acá conectamos, esta máquina está por aquí en este punto, y ella se conecta a través de este sitio por acá con este otro, y ella a su vez se conecta con este punto que está acá, y ella a su vez se conecta con este punto que está acá, y la pregunta del millón, Santiago, aquí se conecta con ese. Ese tipo de red, ¿qué sería? ¿Bus o anillo? Santiago. Señor, ¿me la puede repetir, profe? Qué pena. Estos muchachos, ¿dónde la paran? Dios mío. Profe, ¿sería anillo? Sería, ¿quién me respondió? David Caballero. David Caballero. Entonces pongámosle un positivo a David y un negativo a Santiago. Felipe, No, no, profe, yo no muestre tanto, no, no muestre profe. tanto, para que sea serio. ¿Cómo? Uy. ¿A quién está vaciando? Jimmy. ¿Qué le pasó? Dios mío. Se puso rojo, profe. Se puso rojo, pero terrible. Bueno, quitémosle el negativo a Santiago porque estaba por allá desparchado. Pila, Santiago, bueno. No, profe, es que soy un Transmilenio con severo trancón. Bueno, listo, entendido. No le ponga el negativo a Santiago, si es tan amable. Ahora, si yo conecto entonces una red de este estilo, mi querido, a ver, por acá preguntémosle a ver, ¿a quién le pregunto yo? A Ivonne. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? ¿Pendiente? Buenas noches, profe. Hola, Sí, Ivonne. señor.
Mira, China, si yo tengo una red, voy a pintarla acá, más o menos, ¿cierto? Tengo un PC acá, me conecto con otro PC por acá. Acá tengo otro PC, acá tengo otro PC, acá me conecto a otro PC y acá termino. ¿Qué es? Estrella, anillo o bus. Ivonne, Estoy pensando, profe, espérenme un segundo. piensa. Pues yo le diría que sería bus, por lo que ahí dice arriba, así el mapa que está arriba, Es va correcto. recto. Totalmente de acuerdo. Póngale un positivo a la señorita Ivonne. Felipe, Gracias. por favor. Bien, correcto. Habiendo entendido eso, pues ya no nos queda más que avanzar en el ejercicio, porque pues es lo que nos interesa, que usted logre entender. Porque muchas veces cuando llegamos del conocimiento a la experiencia, nos damos cuenta que el profesor nos dijo que nos íbamos a conectar tipo bus así, lineal. Y es que aquí en este edificio efectivamente tenemos 5 pisos. ¿Cómo le hago el bus? No. Vea que veamos la estructura tal y como la estamos viendo, porque este puede estar en el primer piso, en el segundo piso y en el tercer piso. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues, habrá una sola conexión desde un punto de partida y un punto final, que no se conectan esos dos puntos, ¿correcto? Y entre ellos existe una línea de comunicación que reparten información dependiendo el dato que estén buscando. ¿Listo? Bueno, compañeros. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, Satia, reproche, insinuación? No, señor. Bueno, fíjense, ya está más tranquilo, Jimmy. ¿Qué te pasó, viejo? No, profe, que es que estaba regañando aquí a caballero. Hermano, no tiene derecho a regañarlo, por favor. Sí, profe, regáñelo también. Bueno, entonces, en la topología tipo estrella, efectivamente tenemos concentración de la administración, tenemos concentración del protocolo del gobierno, efectivamente, ¿cierto? Donde pues aparentemente uno de ellos se va a convertir en un momento determinado en estrella. Pueda que efectivamente estén conectados aquí como está aquí, a un switch, a un rack, bueno, qué sé yo, a lo que estén conectados en la empresa. Y en un momento determinado el servidor puede ser este señor que está acá, ¿cierto? Ese es el administrador total. Entonces, ahí vemos cómo es la estructura de una red tipo estrella. Una red tipo malla, efectivamente, el servidor no necesariamente tiene que estar en el centro, puede que sea este el servidor, o pueda que sea este, ¿sí? No sabemos, efectivamente. Donde el administrador de redes, el ingeniero de soporte de redes, es más, el ingeniero puede coger tanto en estrella como en malla, puede coger el servidor, decirle, por el día de hoy me voy a sentar en esta máquina. Entonces, a partir de hoy voy a gobernar todo desde acá. El día siguiente llega y se sienta acá. Puede dar el control para que desde esa máquina tenga la administración. Lo mismo ocurre en una red de malla. Él nace y el día de hoy llega despachado y se ubica en la portería. Pero dice al día siguiente o a la mediodía que se quiere gobernar porque las tareas van a depender desde este departamento. Bien, entonces ahí simplemente da el control de administración a uno de ellos. Claro, siempre habrá uno que es el principal, que una cosa es que yo le dé la batuta, otra cosa es que yo sea el oficial nombrado con contrato, ¿ok? Y pues alguno de ellos será el servidor central que tiene todos los protocolos, los servicios, los permisos y los elementos de administración pertinentes, ¿ok? Bueno. En ese orden de ideas, efectivamente, ya la combinación de las mismas, pues nos van a poder estructurar una red tipo LAN, tipo WAN, tipo etcétera. Entonces, aquí vemos de bus, de estrella, y todas pueden conformar una tipo LAN, o todas pueden conformar una tipo WAN, o todas pueden conformar una tipo MAN. Eso ya dependería del área extendida que estén utilizando y el tamaño de la misma, ¿correcto? Bien, algunos conceptos estándar que nosotros tenemos que tener en claro es efectivamente el concepto de la banda ancha. Regularmente, fíjense que ahorita nos está llegando al mundo, no a Colombia, al mundo está llegando la 5G, ¿cierto? Pero como siempre hemos dicho, la 5G no va a llegar a este país del Sagrado Corazón de la noche a la mañana porque no tenemos la estructura, no tenemos los dispositivos. Podemos tener estructura, pero no tenemos los dispositivos. ¿En qué influye eso, mi querido Felipe? Felipe.
Felipe, las 2. Profe, Cuénteme, Felipe, ¿en qué influye eso? ¿me repite la pregunta, profe? Me están haciendo repetir demasiado, Dios mío. Qué pena, profe. Bueno, ya a hoy en día nos están llegando las últimas tecnologías, la quinta generación del desarrollo tecnológico, de las telecomunicaciones, el desarrollo de las tecnologías, de los diferentes dispositivos técnicos y tecnológicos y las diferentes comunicaciones que se pueden utilizar. Entonces, si hoy en día va a llegar la 5G a Colombia, dependerá que tengamos una buena estructura o dependerá que tengamos unos muy buenos dispositivos. La estructura, profe. Quieto, Jimmy, quieto que se va a condenar. A ver, Felipe. Bueno, pues yo pienso más que la infraestructura, profe, porque incluso ya hay equipos que son 5G y ya se están manejando aquí en Colombia, pero igual obviamente por falta de la infraestructura no está la tecnología todavía. Sí, va a depender de las dos, viejo, porque efectivamente todavía el país no tiene un recambio y un reuso de todos los dispositivos del país. Carlos Andrés Peña. No tenemos todos los dispositivos en este país debidamente actualizados y cambiados, ¿correcto? Por un lado. Segundo, ¿será que esos dispositivos tienen los sensores pertinentes que manda la 5G? ¿Será que el comercio ya tiene la estructura montada? Digamos que sí. Echémonos un pajazo mental. Digamos que sí. Pero ¿será que toda la industria, el comercio, las calles, los equipos de casa, de empresa, ya tienen los sensores montados? Que yo conozca, no. ¿Cierto? Entonces la 5G va a llegar en fracaso, porque la estructura no va a ser capaz de soportar ese tipo de comunicación. Y simplemente vamos a caer en 4G nuevamente. Y tal vez de pronto en 3G, ¿correcto? Porque la 5G no va a llegar con super velocidades de poder transmitir un video, de poder hacer una transmisión directa y sincrónica de un partido, ¿sí? Va a tener esa capacidad, obviamente, y mayor, pero eso lo tenía la 4G. La 4G nos liberó de buenas velocidades, de buena capacidad de transmisión, ¿cierto? Pero hasta ahí. Pero la 5G dice, tranquilo, no se estrese más. El receptor y el emisor van a ser poderosos. Y como van a ser poderosos, entonces van a tener la misma sincronía de comunicación. Eso no pasa con la 4G. Fíjense que muchas veces ustedes están hablando en esas comunicaciones y de pronto terminan hablando buenas noches, ¿sí? Ahí no tenemos sincronía de comunicación, ¿correcto? De pronto a alguien se le cae la señal. ¿Por qué diablos se le cae la señal si estamos en 5G? Pero no puede pasar, ¿correcto? En cambio, ahora falta que efectivamente con la 5G podamos fácilmente tener una Internet de las cosas al 100%. ¿Y qué es eso? Que los diferentes aparatos se comuniquen, los televisores, los computadores, los dispositivos de casa, los dispositivos de oficina, se intercomuniquen entre sí, ¿correcto? Y tengamos la mayor cantidad de sensores. De pronto conectamos por allá un sensor de lector de código de barras en el supermercado de Carulla. Entonces nos descrestan porque pasan el producto por un vidrio y ¡clic! Lee el producto. Pero muchas veces igual por la misma tecnología, usted ve que la señorita pasa una, ¡clic! Dos, ¡clic! Y no lee. Es más, el QR que nos ofrecen en los restaurantes es directamente leído. ¿Sabe cuál es el QR o no, Ivonne? El Sí, de la señor. carta, profe. El de la carta, sí, uno, el único que nos pueden pasar. Entonces, ¿Sí? efectivamente, ese no es leído porque no hay conectividad. ¿Sí? Y de pronto hay conectividad, pero el aparato es chichi, entonces no lo lee. O si de pronto lo lee, efectivamente no, si no lo lee, no hay. De pronto usted tiene un aparatico que su versión no tiene el 5G. No, perdón, el 5G no, que su aparatico no tiene el QR, el lector de QR.
Entonces, eso pasa. Uno muchas veces está en restaurantes y le dicen, señor, ahí en la mesa está el código para que lea la carta. Y si no Y el tiene tipo internet, saca su baila. Nokia de primera generación. No come. No come. El tipo se queda sin comer porque no tiene ese pequeña herramienta. ¿Ve? Entonces, fíjense que la 5G nos va a atropellar. ¿Correcto? A nivel económico, político, social y familiar, hasta que no instalemos en este país del Sagrado Corazón de Jesús por lo menos el 50 o 60% de los dispositivos, de los sensores necesarios, pues todavía no tendremos una 5G a la medida, ¿correcto? Tenemos algún par de aparatos que la van a recibir, la señal, no van a tener interrupción, no se va a caer. Entonces, al no caerse, podemos hablar de banda ancha. Entonces, mi querida Paola, ¿qué es banda ancha? Es la capacidad que tiene la señal, profe, ¿no? Sí, sí, tranquila, no importa que leas y nos explicas. Dale. No estoy leyendo. Ah, bueno, mejor aún. Pero sí, es precisamente esa capacidad que se tiene de transmisión, ¿cierto? A través de ella de manera normal. Laura, Celis, ¿cómo estás, Laura? ¿Ya llegó Hola, el profe, buenas Transmilenio? noches. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere lo que dice mi amiga Ivonne? No escuché qué dijo. profe, Hablo muy ella fue- pasito. Paola fue la Dios que habló. mío, póngame un negativo a Laura, Felipe. No, profe, es que hablo muy pasito. ¿Cómo que estaba que gritaba que le dije que hable más pasito? Le dije yo. Ay, mentira, no, profe, es que estoy en la calle, no escuché muy bien, pero sí A estoy ver, Camilo, pendiente. cuéntame. ¿Qué es esa banda ancha? Camilo Ávila. Arbilla. Camilo Arbilla. Perdón, me cayó el micrófono. Profesora, mi pregunta, ¿que cuál era la banda ancha? No. O sea, Ah, sí, el bueno. concepto que estamos hablando de banda ancha, sí, señora. ¿La puedo decir, perdón? Pero Qué ya pena. perdió la oportunidad. A ver, Camilo, Profe, dale. para recuperar. Dale, Camilo. Me confundí. O sea, ¿es que es la banda ancha? Sí. Decía, creo que Ivonne, qué pena si no me acuerdo bien el nombre, me decía Ivonne efectivamente que la banda ancha es la capacidad de transmisión. ¿Estamos o no de acuerdo? Profe, habló fue Paola, no yo. Ay, Paola. ¿Del internet, no, profe? Paola, ¿cómo dijo? Pues como digamos. La capacidad de transmisión de datos vía internet. ¿Es de internet o de la red? De la red, perdón. Porque es que internet es otra cosa, ¿sí o no? Juan Prieto, Juan. ¿Será lo mismo internet que una red? No, profe, no, obviamente no. No, profe, qué pena. Lo que es la banda ancha es la capacidad de información, de transportar información. Es correcto. Oigas, Joan, ¿por qué no es lo mismo una red que internet? Profe, no mezclemos peras con manzanas. Eso, es de la respuesta, así, concreta, así está. ¿Para qué más? Entonces, con eso entendemos absolutamente todo. Muy bien. Ya, por ser una respuesta inteligente, póngame en positivo a Joan, está amable, Felipe. Bueno, entonces, efectivamente, la capacidad de que tiene una red para poder transmitir, para poder llevar los datos de un punto a otro, de transportar, a eso se le denomina banda ancha y eso es lo que nosotros compramos. Claro, muchas veces nosotros compramos 20 megas, 100 megas, 1 giga, 2 gigas, etcétera. Pero ¿será que todo eso nos llega? Entonces hay que mirar que tengamos los elementos, los dispositivos, el cableado adecuado, ¿correcto? Para que lo que compre me llegue lo que estoy pagando, lo que compre me llegue lo que me están vendiendo. Entonces, esa capacidad, si yo pongo un tubo de un diámetro de 5, lo tiene por diámetro, ¿cierto? Como que 5 centímetros, o de 1 pulgada, 2 pulgadas, perdón. Entonces, de 2 pulgadas, pues efectivamente a mi casa me tiene que llegar más o menos la misma capacidad de las 2 pulgadas, ¿cierto? Claro, no pasa con el agua, porque el agua hay un tubo de 20, 15 pulgadas, supremamente grande, y a mi casa solamente me llega un tubito de 1 pulgada, ¿correcto? Entonces, la diferencia va a ser astronómica automáticamente.
Eso no puede pasar con la banda ancha, no es que a mí me envíen los 100 megas y pues durante el recorrido se quedaron las 99 restantes, solamente me llega una meguita. No, 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 no. Entonces, esa capacidad de transmisión, de cantidad de datos, de envío, de recepción y receptor, tiene que ser la misma en ese caso. En ese proceso, entonces, surgen dos conceptos que se llaman throughput y goalput. A ver, mi querido Sebastián Cortázar, ¿qué son esos dos conceptos? Aparte de la definición que está ahí. El profe, no sé si me corchó. No, me extraña. Usted O es sea, todo humilde. técnicamente no le tengo la definición, profe. Bien. De lo que vemos en pantalla, gracias, Diego. Lo que vemos en pantalla efectivamente se refiere a la tasa de promedio de datos o mensajes que han sido transmitidos. ¿A qué? Al throughput. Cantidad de mensajes transmitidos exitosamente. Ejemplo, yo pongo en un caldero 100 empanadas, pero resulta que al poner esas 100 empanadas me salen buenas 60. ¿Cuál es mi capacidad de throughput? 60. 60. Porque son los que lleguen, porque yo puedo enviar 100 mensajes. Ojo que es una pregunta para una entrevista para un ingeniero de redes. Así de sencillita. Entonces, si yo pongo 100 mensajes y solamente me llegan 40, pues mi capacidad efectiva de throughput, de llegar completo los mensajes, es de 40 mensajes. Pues está usando un ancho de banda no suficiente. Así use un ancho de banda suficiente o insuficiente. Ojo con eso, ¿correcto? Pero es la efectividad, ¿correcto? De transmisión. ¿Y qué es el Profesor, es lo goalput? mismo que estaba explicando la otra vez, lo de la avenida de que pasan 10 Sí, carros, señor. pero se registran 4. Es correcto, sí, señor. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Goalput. ¿A qué se refiere el goalput, mi querida, a ver, Laura? Desquítese, a ver, si ahora sí. Bueno, gracias, profe. El Godfood creo que se centra solamente como en los datos útiles, o sea, no lleva como todos los datos, toda la capacidad que tiene el Godfood. No tiene todo eso. Bueno, me dejaste muy corto, me dejaste al 10%. O sea, demasiado. Preguntémosle nuevamente a Carlos Alberto Alvarado Mojica. Carlos Alberto Alvarado Mojica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Y cuándo me había preguntado? Bueno, Uy, hermano, hace media hora. Viejo, cuéntame, explícanos qué es el goalput. Profe, pues acabo de leer, ¿no? Dale, Porque dale, a ver, ¿qué interpretas? Explícanos. Bueno, entonces dice, pues básicamente, pues como todo necesita tiempo, digamos, pienso yo que Esa es es la así, ¿no? palabra mágica. Como todo necesita tiempo, pues claro, pueden, como usted explicaba lo de las empanadas, cuánto se dañaron, pero en cuánto tiempo pasaron o en cuánto tiempo. Entonces, pienso yo que es la cantidad de datos que se pueden transmitir en determinado tiempo. Es correcto. Llevándolo al término de las empanadas, entonces me dicen, vas a hacer 100 empanadas en una hora. Entonces, esa cantidad de empanadas que yo echo al caldero y que no se me rompen, sino apenas 40, me quedan 60, en ese determinado tiempo estoy produciendo 60 empanadas en una hora. ¿Sí ve? Es la efectividad por la cantidad de medida de tiempo que me llega el dato o el bit completo al destino. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, mi Es querido Carlos García? como el encapsulamiento, ¿no, profe? El encapsulamiento, explícame, no te entiendo. Pues yo ahorita estaba pues, trayéndole aquí a Ferchis que Talkbook, creo que es, o sea, yo para inglés soy muy malo, ¿sí? Good put. Sí, el Talkbook Repeat with me. es la cantidad, ¿sí? Ajá. Es la cantidad de datos que llega, pero obvio, pero el Coldboot es como el encapsulamiento, o sea, encapsula los datos para que lleguen allá digamos así, los 40 o los 60 que se pueden enviar. Es esa efectividad de poder transmitir claro, como ya sabemos, nosotros hacemos procesos
de manera sincrónica en 32, 16, 64, 128, ¿cierto? En 256. Entonces, en ese paquete que tú envías, efectivamente, la efectividad que se llegue en un determinado unidad de tiempo, en una determinada unidad de tiempo, como lo dijo Carlos, que lo más importante era el tiempo, y es cierto. Entonces, es esa efectividad de la cantidad de bits que llegan al destino, ¿correcto? De su receptor a su destino. Ese es el proceso. ¿Estamos de acuerdo, Harold García? Mi querido Harold, ¿a dónde cogió, chino? Disculpe, profe, ¿podría repetir la pregunta? Es Que que se si me está está de cortando un acuerdo. poco. No, pero con que anteriormente, con lo del GoTo, es que en ese momento se me cortó un poco lo que fue la conexión. Bueno, ok, entendido, pero estás ahí, no importa, no importa. Eso me toca aquí hacer como el cuento, como el espiritismo. ¿Estás ahí? Bueno, sigamos. Entonces, en ese concepto, efectivamente, vamos a dos conceptos básicos de comunicación, donde podemos interconectar una red y podemos interconectar un servidor, una máquina principal. En el mundo de las comunicaciones, de la IPv4, ¿ustedes recuerdan qué era IPv4? No, profe. Protocolo TCP/IP anterior. Exacto. Es un protocolo de comunicación que determina precisamente la capacidad de conectarse a determinados hosts o a determinada cantidad de redes, ¿correcto? Entonces, aquí en el mundo de la estructura de las redes, efectivamente existen los hosts. ¿Qué son los hosts? Mi querido Sebastián, ya que estás ahí. El host es un cliente, profe. Exacto. Perdóneme la pregunta nuevamente. ¿Qué es un cliente? Un cliente realmente es una máquina que accede al sistema con determinados privilegios. Simplemente pues puede leer, modificar o editar la información, pero no es propietario de ella. Profe, no sería como, o sea, ya Sebastián lo dijo técnicamente, no sería en pocas palabras como una máquina que esté montada en un dominio, digámoslo así, es un host. Sí, tal cual. Tal cual. Yo pregunto en este momento. Bueno, no sé, no sabría. No puedo hacer la pregunta. Hágala con confianza, profe. Hágala con confianza. No, es que estaba analizando la interconexión que podemos tener todos, pero no. En este momento tú, si quisieras conectarte y hacer parte de los, ojo, con los protocolos, los permisos y el debido proceso a la red del ejército desde tu casa, tu máquina, ¿cómo es? ¿Un PC simple o un host? No, profe. Profe, desde acá. Sí, un host. Un host porque yo puedo entrar allá y puedo editar. Eso, Mónica, está concentrada. Si lo acabó de explicar Sebastián. Profe, pero es que es dependiente, o sea. Pero yo qué dije, con los protocolos y el debido proceso, ¿sí? Entonces tu máquina... Porque, o sea, profe, pero venga un momentico, porque es que, o sea, de pronto lo estoy entendiendo mal. Porque, por lo menos, los protocolos, un ejemplo, por VPN. Yo puedo conectar mi equipo por VPN a que tenga. Ojo la pregunta a mí, yo hice aclaración, Wilmer. Sí, yo sé para dónde vas, pero yo dije, con los protocolos y el debido proceso, tu máquina podía ser parte podía ser un host o un PC básico. No, sí sería un host. Ahí sí sería un host. Ahí sí sería un host, ¿cierto? Correcto. Sí, profe. ¿Y qué son las subredes, mi querida? A ver, bueno, preguntémosle a Mónica, que está que se habla. Mónica, enséñanos, ¿qué es una subred? Son todos esos, lo que usted dijo, los protocolos, mecanismos que permiten conectarse entre varias redes. Entre varios terminales, entre varios hosts, entre varios clientes. Profe, sería como entre una red, digámoslo, una red grande y entre ese que la particionen, esas serían las subredes, por lo menos. No. Simplemente la comunicación de todos los demás usuarios o clientes
que están debidamente conectados, no importa el nivel, ¿correcto? Entonces, si hacen parte de una red principal o de una subred, o automáticamente uno estando nosotros frente a Internet, ¿qué somos? A ver, Ciabato, preguntémosle a mi querido Señor, Joan. cuénteme. Dispare. Nosotros frente a Internet, ¿qué somos? Nosotros somos unos clientes, el anfitrión viene siendo la Internet. Exacto. Porque nos proporciona servicios, claramente. Totalmente de acuerdo. ¿Sí ve, Wilmer? Automáticamente hacemos parte de una subred, ¿cierto? Una subred que no está definida. Ojo, tenga en cuenta que una subred no la define la empresa A, la empresa B, la topología A, la topología C, la clase A, la clase B de red. No, 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 no. Son simplemente una conexión aleatoria que surge de momento. Usted de pronto se va con su PC, con su portátil para el parque, o para el batallón número 35, ¿cierto? Se va con su portátil, se conecta al Wi-Fi o a través de un cable de conexión física, se conectó, ¿verdad? Y hace parte de los protocolos, tiene todos los protocolos pertinentes, tiene todos los permisos del caso y el debido proceso está legalizado como un host, como un cliente. Pregunto, ¿hace parte de la red maestra o usted hace parte de una subred? Ayúdale, Jimmy. Profe. Yo creería que Subred. De una subred. De una subred, porque no hay una estructura, no hay una configuración donde la subred está diseñada. No, desde que uno esté debidamente conectado, ¿cierto? En cualquier tipo y clase, no importa, estamos de una subred pertinente. ¿De dónde nacemos? No importa, simplemente nos estamos conectando automáticamente. Entonces, eso es lo que nos dice la IPv4, que es un protocolo de comunicación donde determina precisamente, va en paridades de 4 en 4, donde determina cuántos hosting va a conectar, cuántos subredes va a utilizar. Y dependiendo de eso, pues efectivamente la IPv4 determina su configuración adecuada, que es lo que nosotros sabemos allá, conectar el 161, 151, 161, 111, ¿sí? ¿Sí han visto esa IP o no? A eso se refiere la IPv4. Perfecto, muy bien. Profe. Pero ya usted lo vino por allá en Kinder, o sea que eso ya fue un repaso. Bueno, mis queridos patojitos. ¿O no, Lina? Su merced, ¿qué opina? No, profe, ninguna observación adicional. Ah, yo pensé que me iba a decir que no hemos visto el IPv4. No, sí, de hecho vimos IPv4. Nosotros expusimos IPv4 Ay, bueno, cuéntanos entonces un pedacito de ese pedazo. Ah, no, profe, pues ya todo lo dijeron. De hecho, lo que estaba diciendo ahorita Sebastián es verdad que cada dirección IP hace referencia a la conexión de un dispositivo, es la dirección, realmente la dirección lógica de un dispositivo en el mundo. Ya las direcciones IPv4 se están agotando. Hubieron muchísimas direcciones IPv4 y por eso se está implementando el protocolo IPv6. En este momento no me acuerdo la cantidad de direcciones IPv4 que quedan disponibles y las cuales también ya se utilizaron, pero sí son muchas. La diferencia del IPv4 al IPv6 es que el IPv6 tiene como una codificación adicional hexadecimal, lo que permite tener otras 16 combinaciones adicionales por cada una de las direcciones IPv4 que existen en el mundo. Entonces es una ampliación bastante considerable. Es correcto. Que supuestamente en el 2020 quedaban 16 millones de direcciones IPv4, pero ya eso se murió. Fíjense la velocidad con el crecimiento en el que va. Profe, yo acá tengo anotado que la IPv6 soporta 128 bits separados por 2 puntos. Sí, correcto. O sea, cuando ustedes ven esa dirección, esa IP en la máscara 255, 255, 255, pues precisamente la determinación del rango en el que usted se puede mover. Ese IPv4 le va a determinar los primeros dígitos, si son host, si son host, y los últimos paquetes, si son Broadcast. LAN, ¿correcto? Redes.
Bien, pero eso usted lo maneja muy bien. Entonces, para que terminen, obviamente que eso solamente lo utilizamos cuando estamos configurando la comunicación de nuestra red, a qué mundo queremos llegar. Cuando nosotros estemos consultando los servidores del mundo y queramos ser parte de esas redes o subredes, automáticamente tenemos que definir cómo está configurada y cuál es la partición que tenemos que hacer y qué tipo de configuración determinaríamos de nuestra... ahí sí viene el concepto de la LAN, de la WAN y de ese concepto, ¿ok? ¿Será que los IP, venga, se me acaba de preguntar esta pregunta loca? ¿A quién le pregunto? Alejandro. Ponme atención para no repetir. Alejandro. Sí, señor. ¿El IP depende de una topología? ¿El IP depende de una topología? Sí. Pregunto, ¿no? No es que yo responda así. Creo que no. Argumentame, ¿por qué sí, por qué no? Profe, es que el tema del direccionamiento IP es la forma en que se identifica un equipo en una red, ¿sí? ¿En qué? ¿Cómo? Espere, me perdí. El direccionamiento IP es la identificación que toma una máquina o un hosting en una red. Sí, eso sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no depende directamente de la topología? Porque la topología hace referencia como la forma en que está estructurada la red y el diseño en como está implementada. Pues el direccionamiento IP, es más que todo es como la identificación de cada máquina en una red. Segmenta redes, segmenta todo. Es el Eso, concepto. muy bien. Compleméntale a lo que acabas de decir muy sabiamente, comunicación e identificación. ¿Ok? Comunicación e identificación. Pero completamente de acuerdo contigo que no tiene nada que ver con las topologías que tenemos en el medio. ¿Ok? No depende de una estructura torcida, derecha o como quiera interpretarlo. Sí, señor. ¿De acuerdo, Lina? Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, algunas de las redes básicas que tenemos, la red de área personal, PAN, el concepto está ahí. Una red PAN se compone de un módem, de un ordenador, o 2 teléfonos, o 2 impresoras, o 3 tabletas, etcétera. Básica, sencilla. Una red de área LAN, seguro que sabe que lo que son las LAN. Se trata de tipos de redes muy comunes, muy de empresa, muy de organización, muy de lugar específico, ¿correcto? En ese concepto. Las redes LAN, dentro de ese concepto, pues no superan distancias superiores a un entorno, a un punto específico de un edificio, una empresa o una casa. Las WAN, WLAN, al funcionario como una LAN, las WLAN utilizan tecnologías de inalámbricas, de punto fijo, de cableado, de fibra óptica, demás, etcétera, ¿correcto? Porque existen las grandes empresas, efectivamente, como Micro, como LAN, etcétera, pues ponen. Las redes de área de campus CAN, más grandes que una LAN, pero más pequeñas que unas LAN, pues efectivamente tienen esta topología. Están dentro de un tamaño específico determinado para 2 oficinas, para un departamento, muy concreta, ¿correcto? Bueno. Otro tipo de redes, efectivamente, las MAN, ya las vimos, las WAN, las SAN, las redes de área de almacenamiento SAN. Las SAN son redes informáticas de alta velocidad que conectan grupos compartidos de dispositivos de almacenamiento y varios servidores, ¿correcto? O sea, su objetivo principal de la SAN son el almacenamiento. Las redes de área local óptica pasiva o POLAN, como la alternativa a la LAN, tradicionalmente basadas en comunicadores. La tecnología POLAN se integra en el cableado para superar las preocupaciones sobre la compatibilidad de los protocolos de Ethernet tradicionalmente. La CPN, pues esas ya son unas redes no muy... Y los VPN. Entonces, a ver, Paola, ahí están los VPN. ¿Qué interpretas como VPN?
Es para, bueno, según aquí dice que es para enviar y recibir datos como si sus dispositivos estuvieran conectados a la red privada, incluso si no lo están. ¿Es como el historial más o menos? Aquí lo que prima sobre estas redes es comunicación, ¿ok? El aseguramiento de la comunicación, no más. Tanto en las VPN como las VPN, ¿correcto? Primordialmente las VPN. Bueno. ¿Preguntas, compañeros? Uy, se acabó esta cosa. Profe, yo tengo una pregunta, Dale. más no sé si está enfocada al tema, pero es un concepto que he estado leyendo últimamente en unas capacitaciones. La orquestación. La orquestación. ¿Y qué? Pues, según lo que, la verdad no he buscado en sí como la orquestación. No he buscado, sino que tengo entendido que viene siendo como en la base, en la parte de almacenamiento. Creo que se incluye, se extiende más a la configuración, automatización de toda una infraestructura para la automatización ¿de qué? Ay, se me fue. Para la automatización ¿de qué? De los recursos, de los ¿Pero de dónde datos. salió eso? Es que he estado trabajando, bueno, no, estaba aprendiendo, bueno, cierto software que viene pues totalmente en inglés. Entonces, precisamente viene como hablando de ese tema de la orquestación de la infraestructura. La orquestación en el sentido de la Real Academia de la Lengua, pues es simplemente como usted defina y determina los procesos y las acciones a ejecutar, como los quiera organizar, ¿cierto? Definiendo sus medidas, sus controles, sus asequibilidad, su salida y su entrada. Entonces, depende el tema y depende cómo lo estés enfocando, porque en música, pues sería un tipo de música, un tipo de estructura. En tecnología. En tecnología, pues efectivamente es la estructuración de las diferentes tendencias tecnológicas, como las quiera combinar o las quiera utilizar, ¿sí? Pero pues eso de orquestación... Pues yo más bien lo estaba asimilando como en los tipos de software de backup. Pues bueno, yo la verdad no he escuchado eso de orquestación. Así puntualmente que diga que el concepto como One, no lo he escuchado. Profe, es que ahorita eso está pegando mucho en TI. Eso es un software de capa media. Prácticamente lo que hace es reunir diversas solicitudes de diferentes partes, las puede consolidar y, como decía Pipe, se pueden hacer algunas automatizaciones para filtrar información necesaria y otra que no se use. ¿Sí? ¿Como una Eso es de especie TI. de librerías? No, eso es un software de capa media, un middleware. Se está usando mucho en TI. Es de backup y recovery, profe. Son software que estamos aprendiendo. Entonces, bueno, allá lo usan para los backups, pero es un software. Me dedicaría a chismosearlo. No lo había escuchado. Vale, profe. Después le paso el dato bien. de cuál es, de dónde lo estoy aprendiendo. Sí, por favor. ¿Qué está leyendo o qué está fumando? ¿Cómo? Pasto verde. Pasto verde, muy bien. Profe. Señor. Buenas noches. Pues yo quisiera, pues más o menos es dos preguntitas, pero van enfocadas como más como a una asesoría. Entonces, quisiera hacerla delante de todos mis compañeros, por si les pasa también. ¿Sí? No sé ahí si me puede ayudar. Lo que pasa es que la semana pasada me contrataron para hacer una página web, ¿sí? Y después me enviaron un documento donde dicen, por favor, incluir el link donde se encuentre la política de tratamiento de datos. ¿Cierto que eso no me toca hacerlo a mí? Claro, no es que si usted es el diseñador de la página, usted tiene que tener en cuenta la reglamentación para el tratamiento de los datos. Recuerde que el tratamiento de los datos lo administra y lo maneja en este país
la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿correcto? Sí. Quien está debidamente normatizada y autorizada para establecer las políticas y las normas del tratamiento de los datos. Entonces le dice a los usuarios colombianos y especialmente al que use datos adicionales bajo consulta, verificación, captura, lectura y demás, cómo debe utilizar esa data. Entonces, usted dentro de su diseño mínimo tiene que colocar, digamos, un mensaje chimbo, colocar esta información contiene el debido proceso del tratamiento de los datos y de los protocolos pertinentes que exige la ta. Para eso hay un decreto, para eso hay una norma. Sí, yo sé que hay un decreto, pero como realmente la página es informativa, entonces yo realmente no sé qué datos van a utilizar ellos, por eso fue mencionarlo dentro del, no sé qué estás haciendo, obviamente, pero mínimo tiene que colocar que está dentro del marco legal del tratamiento y uso de datos. O sea, sí me toca hacerlo a mí, yo que cobrarle No, pero esa por eso parte. te digo, es que por eso te digo, no sé qué estás haciendo, porque si estás haciendo el from o el backend de ese ejercicio, pues No, sí vas. solo es el front. Y de hecho solo fue, o sea, yo digo una página web, pero básicamente es una fundación que necesitaba montar unas fotos y ya. Sí, mínimo usted tiene Pero que colocar. Carlitos, sí se tiene que hacer por No, procesos pero de calidad y seguridad, sí se tiene que sí, hacer, pero así sea claro, o sea, informativo, porque tú tienes que informar qué hiciste y sea informativo o sea de la parte de gestión. Entonces tú tienes que decir el por qué se hizo, el medio en el que se hizo y el para qué se hizo. Es la documentación que tú entregas. Correcto. Es correcto. Es correcto. ¿Quién habló? Yo, profe, por fin hablé yo. Y por fin habló Ivonne. Sí, totalmente de acuerdo, Ivonne, contigo. 100%. Eso sí, al menos como te digo, mínimo colocar los mensajes pertinentes porque usted tiene que, como experto, porque supuestamente contrataron a un ingeniero, no sé si desde ese punto de ingeniería, pero en la parte de diseño, pues colocarlos, es como el que construye carros. El que construye carros tiene que tener la normatividad del aseguramiento de todos los elementos dispositivos y la calidad del mismo, sin que se lo pidan. Entonces acá, sin que te pidan a ti, tú tienes que tener los mensajes porque el gerente pueda que sepa de papa y cultivo. Entonces por eso te contrato a ti para que tú le determines los parámetros, la información pertinente y le diga cómo usarlo y qué no usarlo y qué sí usarlo. Y lo que dice Ivonne, 100% de acuerdo. Párele bolas. Bueno, Carlitos, entonces listo. Compañeros, ¿alguna inquietud? No, señor. Nos vemos mañana entonces, si Dios quiere. Vale, profe, que descanse. Vale, Feliz profe, noche. hasta luego. Vale, profe, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Feliz noche, profe. Chao, profe. Descanso, profe. Buenas noches. Lo mismo. Felipe, Hasta mañana, profe, gracias. Chao, Sebastián. Chao, Joan. Gracias, Chao, profe. Felipe. Bueno, será mañana. Chao, chao.